Buenos días, soy José Cuenca y vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad química de la Comunidad Valenciana del año 2019. Examen de julio, opción B. Leemos el primer ejercicio. Indique razonadamente si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones. A. Los isótopos 12 y 14 del carbono se diferencian en el número de electrones que poseen. Evidentemente falso. En lo que se diferencian es en el número de neutrones. El carbono 12 tiene 6 neutrones, el carbono 14 tiene 8 neutrones. Ambos tienen 6 electrones si el átomo está en estado neutro. Apartado B. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 corresponde a un elemento alcalino térreo. Falso también. Si fuera un elemento alcalino térreo, llegaría la configuración electrónica hasta aquí, hasta el 4s2. Todos los alcalinos térreos tienen una configuración electrónica que acaba en s2. En D1 son los elementos del tercer grupo. Son metales de transición. En este caso, 3D1 corresponde al escandio. Apartado C. El conjunto de números cuánticos 3, 1, 0, menos un medio corresponde a un electrón de un átomo de sodio en su estado fundamental. Falso también. La configuración electrónica del sodio acaba en 3s1. El electrón estaría en el orbital 3s, que tendría L igual a 0 y no L igual a 1. Por lo tanto, falsa. Y apartado D. Considerando el cobre y sus iones cobre positivo y cobre 2 positivo, la especie con mayor radio es cobre 2 positivo. Falsa también. El cobre 2 positivo ha perdido sus dos electrones más externos, los situados en el orbital 4s, y por lo tanto será el más pequeño de las tres especies químicas. Bien, pues nada, vamos a hacer el ejercicio número 2. Aquí podéis leerlo con más detenimiento, podéis pausar el vídeo y leerlo. Vamos a hacer el 2. En el laboratorio se puede obtener fácilmente yodo haciendo reaccionar yoduro de potasio con agua oxigenada en presencia de un exceso de ácido clorhídrico, de acuerdo con la reacción no ajustada, y la tenemos aquí. Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada tanto en su forma iónica como molecular. Bueno, lo primero que tenemos que hacer de estas sustancias es determinar cuáles son las que se oxidan y las que se reducen. Fijaros que aquí hay uno que es bastante fácil de identificar. El ion yoduro, aquí está con número de oxidación menos 1 y aquí pasa a número de oxidación 0. De menos 1 a 0. Está aumentando su número de oxidación. Por lo tanto, esa será la reacción de oxidación. Y será un reductor. El ion yoduro es un reductor que se oxida. La otra especie química que participa en la reacción redox es el agua oxigenada. Como en todos los peróxidos, el oxígeno está con número de oxidación menos 1, que pasa en el agua a tener número de oxidación menos 2. Es decir, se está reduciendo el número de oxidación y por lo tanto es un oxidante. La reducción, por lo tanto, sería esta reacción de aquí. El H2O2 se transforma en agua, pero faltaría un oxígeno que lo compensaríamos con otra molécula de agua, o lo que es lo mismo, dos moléculas de agua. Al hacerlo ya tenemos aquí 4 hidrógenos, 2 que tenemos aquí y 2 que me faltan que pongo en forma de protones. Estas dos cargas positivas las compenso con 2 electrones y ya tendríamos la semirreacción de reducción ajustada. La de oxidación es más fácil. 2 de yoduro produce yodo más 2 electrones. Muchas veces el número de electrones no es el mismo y tengo que multiplicar por algunos coeficientes, por algunos números, para que haya el mismo número de electrones, pero en este caso sí lo hay, por lo tanto es más fácil. Tengo que sumar directamente. Agua oxigenada, 2 protones, 2 protones, 2 de yoduro, 2 de yoduro, 2 de agua, 2 de agua, yodo, yodo. Y esa sería la reacción iónica ajustada. La tenemos que transformar en la reacción molecular, es decir, transformarla en esta de aquí. Bueno, pues la agua oxigenada, los 2 protones los pongo como 2 de cloruro de hidrógeno, los 2 yoduros como 2 de yoduro de potasio, el agua y el yodo, pero fijaros que hasta aquí me faltaría algo. Y es que aquí tengo 2 cloros y 2 potasios, pues 2 de cloruro de potasio. ¿Por qué no han aparecido aquí en la reacción iónica ajustada? Pues porque ni el potasio ni el ion cloruro se reducen ni se oxidan, por lo tanto no intervienen en la reacción redox, ni en la de reducción ni en la de oxidación. Bien,
Veamos el apartado B. Si se mezclan 150 ml de una disolución 0,2 molar de iodouro de potasio, fijaros que me dan molaridad y volumen, va a ser para calcular los moles. Con 125 ml de otra disolución ácida conteniendo agua oxigenada en concentración 0,5 molar, fijaros que vuelven a darme la molaridad y el volumen. También podremos calcular los moles. Calcule la cantidad en gramos de yodo obtenida. Bueno, evidentemente, cuando me dan los moles que hay de diferentes reactivos, tenemos que determinar cuál es el reactivo limitante, es decir, cuál es el que se gasta antes. Bueno, pues calculamos el número de moles de iodouro de potasio, calculamos el número de moles de agua oxigenada, bueno, multiplicando molaridad por volumen en ambos casos, claro. Y ahora tenemos que determinar cuál es el limitante. Hay una reglilla, que es dividir el número de moles por el coeficiente estequiométrico. Fijaros que el iodouro de potasio tiene un 2. Pues tendremos que dividir 0,03 entre 2. Y la agua oxigenada tiene un 1. 0,1875 entre 1. ¿Cuál es el más pequeño? Este de aquí. 0,03 entre 2. Que me daría 0,015. Más pequeño que 0,01875. Por lo tanto, el iodouro de potasio es el reactivo limitante y es el que determina la cantidad que se produce de yodo. Fijaros que aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Por lo tanto, el número de moles de yodo que se produce será la mitad que el número de moles que se han gastado de iodouro de potasio. Por eso aquí divido por 2. Número de moles de yodo, 0,03 entre 2, 0,015 moles de yodo. Multiplico por la masa molecular y obtengo los gramos que se obtienen de yodo. Vamos a ver el 3. Leemos. Razona el efecto que tendrá sobre la cantidad de cloro formada cada una de las siguientes acciones realizadas sobre una mezcla de los 4 componentes en equilibrio. Tenemos esta reacción. Nos dicen que delta H es menos 115 kilojulios. El menos es lo importante. Nos dice que una reacción exotérmica hacia la derecha, claro. Por lo tanto, se desprende calor hacia la derecha y se absorbe hacia la izquierda. A. Aumentar la temperatura de la mezcla a presión constante. Según Le Chatelier, cuando un sistema se desplaza, rompiendo el equilibrio, este se va a desplazar de tal modo que contrarresta en parte la modificación que hemos hecho. Bien, pues si nosotros estamos aumentando la temperatura, el equilibrio se va a desplazar absorbiendo calor, es decir, en este caso hacia la izquierda y por lo tanto habrá menos cantidad de cloro. B. Reducir el volumen del recipiente a temperatura constante. Si reducimos el volumen, aumenta la presión y el equilibrio se desplaza hacia donde haya menos moléculas gaseosas, en este caso hacia la derecha. Por lo tanto, aumentará la cantidad de cloro. C. Añadir oxígeno a temperatura y volumen constante. Si añadimos oxígeno, el equilibrio se desplaza eliminando oxígeno, es decir, hacia la derecha. Mayor cantidad de cloro. Y D. Eliminar parte del agua formado a temperatura y volumen constante. Si eliminamos agua, el sistema se desplaza hacia la derecha para formar agua, es decir, más cantidad de cloro. Bueno, pues seguimos, vamos a hacer el cuarto. El hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO3, sólido, se utiliza en algunos extintores químicos secos, ya que los gases producidos en su descomposición extinguen el fuego. El equilibrio de descomposición del bicarbonato puede expresarse como, y aquí lo tenemos. Es importante que fijéis sólido, sólido, gas y gas. Para estudiar este equilibrio en el laboratorio, 200 gramos de bicarbonato se depositaron en un recipiente cerrado de 25 litros de volumen, en el que previamente se ha hecho vacío, que se calentó hasta alcanzar la temperatura de 110 grados centígrados. La presión en el interior del recipiente, una vez alcanzado el equilibrio, fue de 1,646 atmósferas. Calcule. A. La cantidad en gramos de bicarbonato que queda en el extintor tras alcanzarse el equilibrio. Y B. K sub P y K sub C. Bueno, estos son los datos interesantes del problema. Yo soy partidario de, sobre todo en el enunciado así tan largo, de escribir los datos más importantes. Nos dan la masa de bicarbonato, dividimos por la masa molar y calculamos el número de moles iniciales de bicarbonato. Nos da el volumen, nos da la temperatura, que paso a Kelvin sumando 273, y nos da la presión total, 1,646 atmósferas. Escribimos el equilibrio. Y si al principio había 2,38 moles de bicarbonato, cuando haya pasado un cierto tiempo y se haya alcanzado el equilibrio, me quedarán 2,38 menos 2x. ¿De dónde sale este 2? De aquí, del coeficiente estequiométrico.
¿De acuerdo? También podríamos haber puesto aquí menos x y aquí aparecerían 0,5, 0,5x, 0,5x, pero es mucho más cómodo restarle 2x y de carbonato sódico, carbonato de sodio, aparecerán x moles de dióxido de carbono y x moles de agua. Bueno, pues ya podemos aplicar la ecuación de los gases. Fijaros que me dan la presión, me dan el volumen, me dan R y me dan T. Evidentemente, ¿para qué? Para calcular el número total de moles gaseosos. Y me da 1,31. Pero esos moles gaseosos no son de las 4 sustancias, son del CO2 y del agua. Por lo tanto, 1,31 será igual a 2x. Es un error bastante frecuente utilizar todas estas cantidades. Estos son sólidos y no intervienen en la ecuación de los gases. Despejamos x y obtenemos un valor de 0,655 moles, claro. Por lo tanto, aquí habrá 0,655, 0,655, 0,655 y 2,38 menos 2 por 0,655, que es lo que he hecho aquí. Me quedan 1,07 moles. Multiplico por la masa molar y obtengo el número de gramos que quedan en el recipiente. 89,88. Caso C es igual a la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactivos y cada uno elevado a sus coeficientes estequiométricos, pero no incluimos ni los sólidos ni los líquidos, por lo tanto no incluimos ni el carbonato de sodio ni el bicarbonato de sodio. Será igual a la concentración de CO2 por la de agua, lo conozco todo, moles partido volumen, que es la concentración, y obtengo un valor de 6,86 por 10 elevado a menos 4. Y ya puedo calcular K sub P. Recordar esta ecuación igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, siendo incremento de N el aumento de moléculas o de moles gaseosos que hay en la reacción. A la izquierda hay 0, a la derecha hay 2. 2 menos 0, 2, que se incluye aquí. Operamos y tenemos un valor de 0,677. Recordad que las constantes de equilibrio no tienen unidades, se expresan sin unidades. Y vamos a hacer el último, que es de orgánica. Bueno, nos dice, complete las siguientes reacciones nombrando los compuestos orgánicos que intervienen en ellas, reactivos y productos. Bueno, pues vamos a ir nombrándolos, las 5 sustancias estas, y luego nombraremos los productos. Fijaros que esto es un alqueno, es un penteno, pero el doble enlace está en el segundo carbono, sería por lo tanto el pent-2-eno. También en algunas comunidades se nombra como 2-penteno, por lo tanto está abierta esa posibilidad. Últimamente recomiendan que el localizador se introduzca aquí en medio del nombre, pero bueno, lo he visto de las dos formas. Aquí tendríamos el buteno, pero en el 2, por lo tanto el but-2-eno. Ácido propanoico y etanol. 1, 2, 3, 4, alcohol, bután, 1-ol. O de otra forma, 1-butanol. Y este es el ácido acético o ácido etanoico. Bueno, reacciones que se producen. Añadimos hidrógeno. Por lo tanto, de esta molécula de hidrógeno se va a romper en dos. Un átomo se añade a este carbono, otro átomo se añade a este carbono de aquí. Y se rompe el doble enlace. Bueno, se elimina el enlace pi del doble enlace, obteniéndose el alcano correspondiente, que en este caso sería el pentano. Aquí ocurre algo parecido. El ácido clorhídrico se adiciona al doble enlace, un hidrógeno a un carbono y el cloro al otro carbono, y se obtiene el 2-clorobutano. Reacción entre un ácido y un alcohol, y lo que se obtiene es el éster correspondiente. En este caso sería el propanoato de etilo. Más agua, claro. Aquí tenemos la deshidratación de un alcohol. El OH de un carbono se va con el hidrógeno del carbono adyacente, se forma un doble enlace, un alqueno por lo tanto, y sería el but-1-eno o 1-buteno. Y por último, estamos reduciendo un ácido. Es el ácido acético o etanoico, se transforma en el aldehído correspondiente, en este caso sería el etanal. Podría darse incluso que si las condiciones son favorables, el aldehído se siguiera reduciendo hasta el alcohol correspondiente, que sería el etanol. Pero normalmente se queda hasta aquí, ¿de acuerdo? La primera reducción pasa de ácido a aldehído.
Bueno, y ya estaría listo el examen. Como veis, no demasiado difícil, no demasiado largo tampoco. Recordaros que este es el canal donde podéis ver todos los ejercicios que estamos haciendo de selectividad. Recomendaros, que creo que hace falta porque no muchos de vosotros lo hacéis, que es preferible estudiar mediante las listas de reproducción. Cada lista de reproducción está dedicada a uno de los temas de selectividad, o a ejercicios enteros o ejercicios por temas, exámenes enteros o ejercicios por temas. Por ejemplo, hay una lista de reproducción dedicada a química orgánica. Si estáis estudiando química orgánica, es mucho más rentable que os metáis la lista de reproducción de química orgánica, que no ir buscando exámenes de selectividad a ver en qué examen hay una pregunta de química orgánica y vais saltando de un examen a otro. Es mucho más cómodo meterse en la lista de reproducción de química orgánica y hacer un mogollón de ejercicios de química orgánica. Bueno, y por último también deciros que en este blog podéis encontrar relatos y novelas que he escrito en los últimos años. El blog se llama josefernandocuenca.blogspot.com. Y nada más, suerte, hasta luego, cuidado con el bicho.